Ni idea, un género musical. La payola. Sí. ¿Será de pronto un ritmo? ¿Será un...? No sé si será un grupo musical o una canción, ni idea, ¿cómo sabes? Yo tengo una tía que se llama Yola, entonces le mandaba. ¿Viene la Yola? Ay. ¿Qué más se le ocurre? No tenemos idea qué es la payola, ¿no? La payola, sí, todo el mundo ha escuchado de eso. Indudablemente, las estaciones de radio siguen siendo una de las formas más eficientes para dar a conocer un proyecto musical. ¿Pero te has preguntado cuánto le cuesta a tu banda favorita que su música suene en el radio? La payola es el nombre que se le da al pago por este tipo de publicidad, y aunque es muy eficiente, también es muy costosa. En México puede llegar a costar hasta 800,000 pesos, unos $40,000 americanos, una cantidad nada despreciable, y solamente te promueven unos 15 días o un mes. Y esto es solo una parte de la publicidad que se necesitaría pagar para que un proyecto musical salga del anonimato. ¿Te imaginas lo complicado que resulta que una banda de la escena independiente se vuelva realmente famosa? Estoy segura que has oído hablar de la payola. Aunque la forma en que funciona no es exactamente exclusiva del mundo de la música, el término generalmente se asocia con esta industria. Bueno, ¿y qué es la payola? Son pagos a las emisoras para que suenen la música. Es como un soborno que se paga, un valor que se paga en lugares para sonar. La payola siempre fue una práctica ampliamente difundida, aunque siempre encubierta o disfrazada en la industria disquera. ¿Sabéis esa canción malísima que os estáis preguntando cómo puede ser que esté sonando por todos lados, pero si esto no vale para nada? Y cambias de emisora y la ponen, y pones la televisión y la ponen, y entras en internet y está puesta ahí, y está en las revistas y está en todos lados, y tú dices, pero a ver, ¿que nos estamos volviendo locos o qué? ¿Que esto es malísimo? Pues en estos casos es cuando está pasando la payola. Payola quiere decir pagar por sonar, pagar a las emisoras para que pongan sus canciones. Y esto habitualmente era una práctica que se hacía en las radios, pero claro, actualmente esto se hace pues por pagar por salir en las televisiones, en las radios, en las plataformas de streaming, en las listas de reproducción de grandes sitios como Spotify, en las portadas de las revistas, que hablen de ti ciertos youtubers, que pongan tu música en películas, que la pongan en series o hasta que cierto Instagram te mencione. Todo esto es payola. Mucha gente no se da cuenta de que la música que escuchamos en la radio no tiene correlación con el talento, la capacidad o con lo que la gente realmente quiere oír. Incluso hoy en día se ha pagado para que oigamos lo que las masas oyen en la radio. Os habréis dado cuenta de que aparece un artista de la nada y de repente tiene una canción que suena cada hora en la radio, tiene un videoclip que ha costado $1 millón en la televisión y graba un disco con productores legendarios. Por eso se pagó, para que tú lo oigas así de muchas veces. Por eso es que te la sabes ya y terminas cantando una canción que ni te gusta. Y cuando vas al baño la canta, cuando vas a hacer esto la canta y todo. Y dice, ya se me pegó por eso, porque pagaron para que la escucharan mucho. Aquí hay alguien que vamos a hacer esto amistosamente, que vamos a meter mano. Hay gente que se confunde, que dice, más éxitos. Morón, usted no sale de su casa. Tú haces lo que la radio te diga y lo que la televisión te diste. ¿Sabes? Estamos hablando de las personas que no necesitan, que saben buscar la verdad. ¿Qué tanto es normal que el artista acepte pagar la payola en la radio? Absolutamente normal. Pero hay radios, hay muchos núcleos nacionales que están amafiados y que nada más se dedican a los cacás grandes, a seguirlos haciendo grandes y se olvidan de los conceptos que por ahí fueron quedando en el camino. ¿Qué quieres que te siga tocando? Pues tráeme 3 toneladas de frijol y tráeme 3 de arroz y ve a trabajar con tu banda y lleva el escenario completo. Se da tanto en los nuevos artistas como en los que ya tienen una trayectoria musical y perjudica a todos por igual. Los programadores radiales que la practican pueden exigir por sonar una canción 2 veces al día por un mes desde $1 millón hasta viajes vacacionales o bienes raíces. Este tema se ha convertido en una exigencia más en la carrera musical de muchos artistas. Técnicamente, según la ley de promoción audiovisual en Estados Unidos, tanto el locutor como la emisora de radio están legalmente obligados a decirle a los oyentes cuando están escuchando música que está siendo promocionada y que están cobrando dinero por ponerla. Calle 13 estaba recogiendo algunos de los muchísimos Grammys que tuvo y en plena gala sube al escenario y cuando van a dar su discurso
Residente, ante el estupor de la organización y el pánico de los presentadores, de repente empieza a decir esto y rápido tienen que quitarle la cámara y cortarle el micro. A toda la gente que se siente orgulloso de ser latinoamericano, gracias de verdad, que viva la música, que viva la música, no a la payola, que viva la música, dale, no a la payola, no a la que quiera que no. El siguiente artista nació en... La letra de este tema pone al descubierto la existencia de la payola y muchas otras problemáticas que afectan a la sociedad en general. Doblando en vivo, a mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un visco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco. El sobornar o payolear a programadores de radio era la forma más rápida de hacer éxitos, de inflar las canciones. Esos primeros lugares de radio generalmente no eran porque la gente se volvía loca con una canción y la solicitaba a su estación favorita. Era porque la disquera o sello de ese artista daba ese empujón extra que no tenían el resto. Incluso la payola se necesitaba no solo para estar en la lista de éxitos de una estación de radio, sino simplemente para entrar a programación. Gente real, directores de programación de verdad, con mujeres e hijos a los que les encanta la música. Pero no pueden poner lo que quieren poner porque han sido pagados para poner esa basura una vez y otra vez y otra vez. No para de empeorar hasta que se produce posiblemente el primer gran escándalo masivo de la ley de la payola y que da, yo creo que origen a la payola tal y como lo conocemos, que es el escándalo de 1959 con el escándalo del rock and roll. El rock and roll en Estados Unidos ya en los 50 funcionaba tan a base de payola que el propio Senado de Estados Unidos hizo una macroinvestigación, una macrocausa judicial por primera vez para intentar poner fin a esto que se había salido de control. El Senado de los Estados Unidos llamó a declarar e incluso fueron a juicio emisoras de radio, incluso DJs muy importantes de la radiodifusión en Estados Unidos. Alan Freed, uno de los DJs más importantes y que posiblemente el DJ que más popularizó el rock and roll en la radio en Estados Unidos, acabó yendo a juicio y acabó siendo declarado culpable por haber recibido sobornos para poner una música en detrimento de otra. Para 1959 Estados Unidos habla oficialmente del problema de la payola, que está completamente fuera de control y endurece las leyes para intentar que esto deje de pasar. Pues nosotros empezamos como una banda de amigos en el colegio, tocábamos por pasar un buen rato. En ese entonces la persona que nos ayudó fue Alberto Marchena, una persona que hoy trabaja en Universal Music y que fue director de 40 Principales. Bueno, la payola es un fenómeno que existe en gran parte del mundo. Acá en Colombia todavía pues sigue siendo punta de lanza la radio, pues la payola existe y los artistas tienen que pagar un monto para que su canción, para que su arte sea sonado. Sí he sido testigo de muchas veces que nos piden cosas como iPads, celulares, cosas como que no es una plata así en efectivo, pero sí es pedir, es un tire y afloje ahí y deme esto para que usted suene. Nos han pedido hace como un año largo, nos pidió un director de una cadena radial que era 40 Principales, que para Navidad, que necesitaba unas vacaciones, necesitaba unas vacaciones para Navidad, era alrededor de 3-4 millones de pesos. Exdirector de 40 Principales antes de que entrara Héctor Contreras. No, digámoslo, se llama Fernando Palma. Puntos Cardinales consultó a Fernando Palma, quien negó siquiera saber qué es la payola. ¿Cómo explicaría qué es el concepto de payola? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Es un cuento que se habla en la calle y en la industria musical, pero no lo sé porque no soy músico. ¿Nunca le han hecho ningún ofrecimiento de dinero a cambio de poner a sonar una canción? A mí no, nunca. El día que lo decreten como una ley en Colombia, pues ya veremos, pero yo no soy quien para juzgar, no lo sé. La industria discográfica se mueve así en todo el mundo, desde el mismo hecho que tú seas un artista y es un toque gratis. Cada quien lo mirará como quiera. No tengo idea, sé que en Estados Unidos hay una regulación
pero curiosamente es donde más supuestamente sucede. Entonces, Palma explicó el sistema que él usaba para elegir las mejores canciones cuando dirigió una emisora musical. las votaciones de los oyentes y a través de las páginas de internet hoy día se tabulan. Bueno, así lo hice yo, no sé ahora, que cada quien lo hace diferente. Hay unos directores que lo hacen independientemente. Así como dicen que hay que pagar, también ahí dicen que no hay que pagar, ¿cierto? Entonces son como mitos. A la hora que me enfrente con eso, pues voy a saber si es verdad o es mentira. Entonces esa es la cuestión. Por ahí un amigo mío de aquí en Mariachi hace poquito grabó un tema con un muchacho que del poblado que tiene mucha plata. Pegó 2 temas de un CD, pero le han metido cantidad de plata porque mantiene mucha plata. Si hay plata, se pega fácil porque todo es plata. Si no hay plata, ahí queda uno estancado. En este mundo de la música ya es de inversión. No solo inversión de parte de la disquera, sino también del artista. Hay que hacer una inversión en publicidad, en los medios, en todo, imagen, videos, todo. Yo siento que hablar de ese término, pues hablar de la payola, se volvió un tema espinoso. Tocado puertas con 2 personas que son conocidos y que nos dijeron, sentémonos a conversar, ¿ustedes qué tienen? En el primer lugar nos dijeron que sí, que nos sentábamos a conversar y que presentáramos pues el grupo en la emisora. Y en el otro nos dijeron pues que nos sentáramos a charlar, que conversáramos sobre la propuesta que teníamos, pero que nosotros teníamos que tener claro que teníamos que tener el detallito para el que nos fuera a sonar en la radio. Hasta ahí llegó la conversación. Muchas cosas, sobre todo esas que no se puede entender que estén gustando tanto, normalmente son casos de payola. Que aunque la payola es una práctica muy conocida y difundida, no es para nada legal. En Estados Unidos se empezó a perseguir desde los años 60, y aunque en México y el resto de Latinoamérica tampoco se permite oficialmente, la verdad es que el mismo sistema ha permitido que siga existiendo. Y tampoco podemos hablar de la payola en pasado, porque la realidad es que sigue existiendo. Una persona, tal vez el artista que sea malo tiene una mejor concepción de él como industria y tal vez sea mucho más perseverante que el artista que es muy bueno. El artista que es malo y se vuelve famoso es porque se levanta todos los días a ser el mejor cantante del mundo, porque se levanta a manejar todas las relaciones públicas, a manejar todo el lobby que hay en la industria. Cantar es una parte de la música, pero si usted es el mejor cantante y se queda en su casa sentado, ahí se va a quedar. Pues la payola adquirió proporciones exorbitantes. Los personajes que agarraban dinero siempre traían autos de lujo, relojes carísimos, vacaciones al extranjero cada 6 meses para ellos y sus familias, etc. Y cabe mencionar que la payola no siempre era en dinero, también se daba en especie, es decir, en regalos costosos que podían ir pues desde artículos de lujo hasta viajes u otro tipo de incentivos o atenciones especiales. Charlemagne ha confirmado lo que ya sabíamos. Es algo que sigue ocurriendo hoy. Si quieres sonar en la radio, la payola está involucrada. No sé por qué os enfadáis, no sé por qué queréis discutir el tema, no entiendo por qué todo el mundo se decepciona tanto. Cuando hay algo que tiene un valor, la gente va a querer cobrar por ello. Nadie puede pagar a las estaciones de radio para que pongan una canción. Si lo haces es un crimen federal. ¿Por qué? Porque es un monopolio. Antiguamente, hablo de los años 50 y 60, las estaciones de radio pagaban al pinchadiscos tanto dinero como él quería para que pusiera un disco para que destacara. Entonces no había redes sociales, no se veía la televisión, el periódico no podía publicar música. De modo que la radio que sonaba en las casas y en los coches era la que decidía qué triunfaba. De modo que el pinchadiscos era la persona más importante de todo el negocio de la música. Alguien en Twitter desenterró este vídeo de Cardi B explicando cómo intentó conseguir éxito durante una transmisión en vivo. Mi manager creía que esta canción era muy comercial y usando mi dinero, mi propio dinero, pagué $60,000 para intentar que lo pusieran en la radio. Pero ni aún así funcionó. Cada día maldecía a mi manager. No puedo creer que me haya gastado $60,000 en esta canción.
En los años 40, la industria de la música estaba dominada por grandes sellos discográficos como CBS Records. Estos sellos, que eran ramificaciones de cadenas de televisión, tenían el control del jazz y de las baladas pop. Así que gente como Ella Fitzgerald e Irving Berlin formaban parte de esa industria. En los años 50, un grupo de mafiosos se introdujeron en el mundo de la música y fueron los primeros en apoyar el rock and roll. Uno de los primeros innovadores de los sellos indie y del rock and roll era Morris Levy de Roulette Records. Morris fue realmente el pionero en la payola, pagar para sonar, inflar la popularidad de un producto para hacerlo más atractivo para anunciantes, inversores y el público en general. El público en general cree que Vice Media es uno de los canales más grandes porque los inversores y los anunciantes creen que eso es así. Con Roulette Records tenemos el mismo caso. En aquel tiempo no había apetito para el rock and roll. Roulette Records consiguió hacer del rock la locura de los adolescentes de la era, pagando a los pinchadiscos de las radios para que pusieran estas canciones y dijeran que esa música estaba rompiendo las listas de éxitos. Estas canciones acababan de salir al público ese mismo día. No podía ser que estuvieran rompiendo las listas de éxitos. Pero los pinchadiscos de las radios lo decían de todos modos porque los dueños de las discográficas indie les estaban pagando un sobre repleto de dinero en efectivo, drogas, cenas caras, fiestas, viajes y hasta prostitutas. En los años 60 esta práctica se prohibió y se le dio un nombre, payola. Es una mezcla entre pagar y Victrola, una marca de reproductor de música de aquella época. Los dueños de las compañías estaban pagando para que su música sonara continuamente, de modo que los adolescentes creían que estas canciones efectivamente estaban siendo un verdadero éxito. Produce esta canción, cántala. Baila, tenemos el vestuario listo, tenemos la gira lista, tenemos que asegurarnos de que este disco esté ahí arriba. Ve a esa cadena de radio y págale al pinchadiscos todo lo que quiera para que ponga ese disco en horario de máxima audiencia, para que los Jackson 5 sean todo un éxito y nosotros podamos recoger todos nuestros royalties, toda la editorial, y así podemos vivir de eso durante el resto de nuestra vida. Funcionó, pero lo prohibieron. Cuando lo prohibieron, todo siguió ocurriendo de forma encubierta. La payola estrictamente no es legal en el momento en el que no le estás diciendo a los oyentes que estás cobrando dinero por poner la música, pero se han inventado muchísimas tretas para poder seguir haciendo la payola de manera técnicamente legal y sin que la gente se llegue a enterar. Y esa es la razón por la que mucha gente está todo el día y lleva toda su vida escuchando música que ha sido promocionada con dinero y nunca ha llegado a saberlo. Cuando Bob Donnelly entró al negocio de la música como abogado en 1976, la payola era una práctica estándar en la industria de la radio. Usaban prostitutas y drogas para que pusieran sus canciones. Luego eso desapareció y se convirtió en entradas para deportes, viajes, zapatillas deportivas. Cambió con el tiempo y se volvió más sofisticado. Las compañías discográficas querían éxitos y las cadenas de radio querían dinero. Sigo sin entender cómo la gente puede seguir escuchando la radio en el 2021. Pero si escuchas la radio y te disgustan las 10 canciones que ponen una vez y otra vez, la payola es la razón de eso. Nadie va a admitir que participa en la payola, pero creo que todos estamos de acuerdo en que el talento que se oye en la radio es bastante malo la mayoría del tiempo. ¿Y qué se gana con la payola? Pues presencia. ¿Y por qué es tan importante la presencia? Pues porque mientras estás tú, no están otros. El espacio donde se pueden escuchar a los nuevos músicos o las canciones que acaban de salir es muy limitado si tenéis en cuenta los miles y miles y miles de canciones que salen cada día en todo el planeta. Pero, curiosamente, de todo lo que sale, al final solo hay 4 cosas que se van repitiendo por todos lados. Pues estas 4 cosas normalmente están pagando dinero para ocupar estos espacios y que no se pongan otras. Así que lo que se gana con la payola es presencia y que la gente piense que eres muy importante porque dicen, hombre, está en todos lados. No puede ser que todos los sitios me estén engañando. Este artista es bueno. Digamos que cuando un artista ya arrasó en las plataformas de streaming y en YouTube, tener la alta rotación de radio va a seguir siendo una prioridad. Sobre todo si su disquera tiene los bolsillos bien llenos para lograrlo. Tenemos un negocio de comidas rápidas callejero, pues, y eso es lo que hago para ganarme la vida. Este es mi sueño, la música. Todo esto sale del negocio de las comidas. Por ahí le presté plata a mi papá y padre, préstame algo de plata. Madre, préstame plata con la suegra. Entonces, recogiendo un poquito de todos lados y estar pues pagándole a todo el mundo porque sí, no puedo quedar mal. Ese tiempo de radio vale,
porque ese tiempo que está sonando tu canción podría estar sonando otra canción o un comercial, ¿sí? Entonces lo que se hace es que esos espacios donde están sonando tiene que costar de algún modo. Lo que pasa es que ante tanta demanda, tenemos 2000 grupos en Medellín, más cantidades de grupos que vienen de afuera, con ganas de promocionar, y en una parrilla de una emisora pueden poner 100 por máximo, y hay 1900 por fuera, todos bregando a sonar. ¿Crees que es casualidad que cada vez que un artista fichado con Universal, con Sony o con Warner aparezca en lo más alto de las listas de reproducción de sitios como Spotify, no solo están pagando dinero, sino que las grandes compañías discográficas tienen participación de acciones en Spotify? Así es como realmente funciona el negocio de la música. Cuando tienes algo de valor, la gente va a pagar por ello. Si quieres que tu música se oiga, vas a tener que pagar con dinero o con tiempo. Nadie se va a fijar en tu música porque suene bien, hay demasiada competición aquí fuera. O pagas mucho dinero, o bien pagas menos y te costará más tiempo. ¿Qué vas a hacer tú? Puedes quedarte sentado en casa y nadie escuchará tu música, y no conseguirás uno de estos. ¿Qué eliges? Esto vino de las listas de reproducción, pagando a gente para que ponga mi música en sus listas de reproducción. ¿Qué eliges tú? ¿Llorar? ¿Quejarte? Es que es payola. Muy bien, quédate arruinado en tu casa con tus 3 reproducciones mensuales. Yo recibo cheques de royalties cada mes. Y esto aplicado a la música quiere decir que cuando algo empieza a sonar por todas partes, la gente normal, la que no es melómana, la que escucha música pues así de un modo casual, pues empieza a ver que una canción está por un sitio, que está por otro sitio, que la ponen en su programa preferido, que hablan de ella y va pensando, pues, esta canción es buena. Y entonces dice, va, pues me la compro o la empiezo a escuchar. Y esto hace que otras personas dicen, mira, está sonando por todos sitios y además las personas que conozco también la escuchan y la han puesto en las fiestas donde vamos. Ah, pues también me gusta, venga, la voy a escuchar. Y así se va haciendo una bola de nieve donde ese éxito cada vez se va haciendo más y más grande hasta que llega a colapsarlo todo. Mirar los 100 primeros de las listas de éxitos y decirme cuántos de esos grupos o artistas no forman parte de una gran discográfica. O sea... Como decía, el epicentro de la payola moderna son las playlists, en concreto en Spotify. Esto ha creado una tierra fértil para que surjan cientos y miles de curadores independientes que han creado y crecido playlists hasta alturas que les permiten cobrar por agregar canciones a sus listas. Pero cuando se cruza la línea de la legalidad, es cuando comienzan a cobrar por incluirte en sus playlists, o peor aún, cuando te venden cierto número de streams. No, desafortunadamente ahora en la radio escuchamos una música de muy baja calidad a nivel armónico, a nivel poético, bueno, y eso obedece porque yo tengo plata y yo, si siento sonar aquella llanta del señor que pasó por ahí, ese sonido y un clipcito y eso me gustó, entonces yo pago los millones de dólares para que una emisora me las ponga. Y pues desde el punto de vista comercial pues puede ser válido, ¿cierto? Pero desde el punto de vista ético y moral no es válido, porque entonces el que va en detrimento es la cultura nacional. Y el artista que esté pensando que va a estar en contra de la payola, muy bacano, porque algún día puede cambiar eso. Pero seguramente se va a demorar un par de décadas en cambiar todo el pensamiento de una industria mundial. ¿Qué ocurre? Que esto, irónicamente, en vez de acabar con el problema de la payola, lo único que hizo fue transformarla, hacerla más sofisticada, más cara y más profesional. El caso es que muchas emisoras de radio, por no decir todas, para evitar estos problemas con los DJs, lo que hicieron fue que crearon departamentos de gestión de contenido musical, de manera que cada emisora de radio tenía un departamento que decidía qué canciones podían sonar en la emisora de radio. Así básicamente los locutores no podían poner la música que quisieran. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora básicamente las multinacionales no tenían que estar sobornando a miles de pequeños locutores esparcidos por Estados Unidos. Ahora solo la multinacional de la industria discográfica se tenía que poner de acuerdo con la multinacional de la estación de radio y automáticamente ya era todo mucho más sencillo. Solo había que colar las canciones en la lista del departamento de gestión de contenidos musicales que tuviese la estación y ya estaba todo el trabajo de hecho. Que evitase lo más importante, y es que la gente fuese consciente de que estaba escuchando música que estaba siendo patrocinada, que en el fondo era lo más importante. No tanto patrocinar la música, sino que nunca nadie
la gente fuese consciente de que esto se estaba gestionando así. Y es posiblemente el más sofisticado y el más moderno y el que más se ha acabado usando es el usar una tercera empresa como intermediaria para hacer los pagos de la payola, que básicamente eran agencias de promoción musical, que no tienen nada que ver con agencias de distribución. Básicamente se encargaban de todo el trabajo de promoción y todas las multinacionales tenían una agencia de promoción y esa era la que pagaba por hacer toda la promoción en las radios, de manera que no había un pago directo de las multinacionales discográficas a las estaciones de radio. Entonces, en el mundo de la payola, las radios restringen lo que puedes escuchar. Esto significa que solo aquellos que tengan dinero pueden conseguir que su música suene, y si no tienes dinero te quedas a un lado. En las cadenas de radio se nota mucho que solo hay unos cuantos artistas que suenan y todos ellos son estrellas de pop que ganan millones. Es algo así como una guerra entre ricos. Sigo sin verlo justo. No acaba ahí. Otro problema con la payola es que está evolucionando. Antiguamente la payola se basaba en pagar a las estaciones de radio, pero ahora estamos en la era de los servicios de streaming. Sitios como Spotify y Apple Music se han convertido en la principal fuente de música para la gente. La radio ya no es tan importante. La payola se está extendiendo tanto que hasta ahora podemos verla también en los servicios de streaming. Si echas un vistazo a algunas páginas de Spotify y miras el número de streaming de sus canciones, verás que tiene una canción con 1 millón de visualizaciones, pero si miras el resto de su catálogo, esas otras canciones tienen menos de 1000. Me parece un poco sospechoso. Además, esos streaming vienen de países como India, China y Filipinas, que son puntos calientes de actividad bot. También hay servicios de promoción en Internet que te garantizan ponerte en listas de reproducción por una tarifa pequeña de $100. Puedes estar en la lista top 5 durante una semana, pero seamos realistas. Cuando estudiamos estas listas, vemos un montón de gente desconocida agrupada y sus streams hinchados por bots. El pagar para sonar se ha estado incrementando mucho últimamente. Incluso ha sido admitido por algunos artistas. ¿No os lo he probado ya? Puedes comprar streams. Te puedes comprar el número 1. ¿No os lo he dicho ya? Que el que va primero cada vez va haciéndose más grande, igual que una bola de nieve cayendo por una montaña, cada vez va más rápido y cada vez es más difícil alcanzarle. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque los seres humanos somos gregarios, todos nosotros, y nos gusta formar parte de grupos. La manera más sencilla de distinguir cuando un servicio es ilegal es detectar 2 señales. La primera es, si pagas, entras a una playlist. Así sin cuestionar, sin dejar abierta la opción a que el curador o curador revise su música y determine si es adecuada para su playlist, eso es muy sospechoso. Y segundo, si una persona o compañía te garantiza cierto número de streams o de seguidores por un precio fijo, ese es otro foco rojo. En el caso de la payola de la era digital, siendo que ya no solo las grandes compañías o grandes presupuestos hacen este tipo de esquemas, sino que es algo al alcance de todos, es obvio que no va a pasar a los expedientes de la comisaría local. Tampoco sabemos cómo ni cuándo nació exactamente. Casi seguros estamos de que nace en Estados Unidos a primeros del siglo XX, prácticamente, como os digo, desde que existe la radio. Cuando promotores de conciertos y gestores de espectáculos estaban pagando a los pequeños DJs locales por todo Estados Unidos para que promocionasen la música y hablasen de los conciertos cuando iba a ver los espectáculos y así vender las entradas. Tanto fue así que la primera gran ley que intenta poner regulación en esto data de 1934 en Estados Unidos, cuando ven que muchísimos DJs están recibiendo propinas extraoficiales por poner música o por hablar de conciertos muy en concreto en detrimento de otros. Y todo eso acaba estallando después de una larguísima investigación en Estados Unidos, cuando en el 2002 el estado de Nueva York acaba llevando a juicio a todas las multinacionales discográficas precisamente por hacer el uso de la payola de manera encubierta y de manera indirecta, básicamente de estar violando la ley de promoción audiovisual utilizando tretas legales y tretas contractuales.
y las llevó a todas, o sea, llevó en la investigación a juicio a Sony, a EMI, a Warner y a Universal. Todas salvo EMI, de hecho, acabaron llegando a un acuerdo extrajudicial diciendo, vale, sí, nos hemos pasado, estábamos haciendo una payola encubierta, ¿qué es lo que tenemos que hacer para librarnos de esto? Así que básicamente tuvieron que dar un montón de dinero a un montón de organizaciones musicales y estas historias. EMI no, EMI se negó, acabó yendo a juicio, se acabó inmersa en un macrojuicio que duró años. La revista Rolling Stone desenmascaraba una investigación vergonzosa de grabaciones de cómo directamente estaban cuadrando la música que tenían que poner, y lo que es más fuerte, la música que no podían poner en yo te pago para que pongas mi música, pero para que no pongas la de la competencia. Y hay transcripciones en los artículos de la revista Rolling Stone que es que dan vergüenza ajena. De hecho, o sea, os tengo que leer alguno porque es que si no lo lees es imposible que lo esté. O sea, básicamente hay transcripciones de estos peces gordos entre ellos que dicen cosas como: esta semana deja de pinchar a Panic! At the Disco y Ed Sheeran y ponga a sonar a Shawn Mendes en el Superpower para que llegue al número 1. Los de Republic me tienen ya sudando. Está todo muy ajustado y aún no hemos llegado al número 1 ni hemos superado a Ed Sheeran. Puedes ponerla cada 15 minutos después de las 8 de la tarde que nadie se va a dar cuenta y nadie se va a enterar. Básicamente este son el tipo de conversaciones que estaban teniendo los altos directivos con total impunidad y básicamente manipulando las escuchas y la radiodifusión y las listas Billboard según los intereses de las discográficas. Años leíamos algún artículo que nos decía que Spotify, por ejemplo, va a permitir que los artistas mejoren su posicionamiento en los algoritmos y en las listas de reproducción a cambio de ceder parte de sus ingresos por su música. Así que básicamente Spotify estaba entrando al juego de la payola que llevaba más de 100 años funcionando. Y esto, os vuelvo a decir, esto no es solo cosa de los países anglosajones, América Latina y aquí España, Europa entera, pero sobre todo España es una auténtica multinacional y una auténtica productora de payola. Y de hecho aquí en España se desarrolló un método de payola que es posiblemente lo más vergonzoso que uno se pueda imaginar. El Grupo Prisa es el grupo de comunicación más importante que existe en España, dueño de un montón de periódicos, de revistas, de emisoras de radio y que evidentemente es dueño de la estación de radio musical más importante que ha habido desde siempre en España, que es Los 40 Principales. El caso es que en el 2016, en un problema de rentabilidad y graves problemas financieros que estaba teniendo el Grupo Prisa, se deshace de algunas de sus empresas para recaudar un poco de dinero y una de las empresas de las que se deshace el Grupo Prisa se llama Nueva Ediciones S.A. Es una empresa dedicada a la gestión de derechos editoriales musicales. Y claro, uno piensa, ¿qué hace un grupo de comunicación de prensa y de radiodifusión con una empresa de derechos editoriales musicales que además dentro de esa empresa estaban algunos de los derechos editoriales musicales más importantes de la historia de España? Ahí estaban los derechos editoriales de la Macarena de los del Río, 20 de abril del 90 de los Celtas Cortos, estaban 100 gaviotas de Duncan Du. Muchas de las canciones más importantes de los últimos 50 años de música en España tenían parte de sus derechos editoriales en una empresa del Grupo Prisa. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues porque básicamente en España la payola funcionaba de la siguiente manera. Tú no pagabas por sonar en la radio, tú cedías parte de tus derechos editoriales de tu propia música para poder sonar en la radio. Así que básicamente la emisora de radio que ponía tu música ingresaba dinero con los derechos editoriales que le habías cedido. ¿La música que sonaba en la radio sonaba porque se había hecho famosa o se había hecho famosa porque sonaba en la radio? El matiz puede ser muy sutil, pero cambia radicalmente la perspectiva de cómo la música se hace famosa, se hace popular e incluso cómo pasa la historia de la música. De hecho, Teo Cardalda de Cómplices, uno de los grandes clásicos defensores de la rueda de la SGAE, siempre ha dicho, y en eso hay que admitir que tiene más razón que un santo, dice: os escandaliza la rueda de la SGAE de las televisiones cuando toda la vida la radio funcionó así con los derechos editoriales, que para sonar en la radio tenías que ceder parte de tus derechos editoriales. Así que en el fondo él tenía razón cuando decía que en el fondo la rueda de las televisiones no era más que una especie de adaptación de la rueda que había existido en la radio por generaciones. La industria de la música ha estado siempre basada en datos inflados sobre qué es popular y qué no lo es. No digo que no haya habido talento. Grandes talentos estaban detrás de algunos de estos éxitos, pero no se tenía una percepción realista de lo populares que eran o del éxito real que tenían. Cuando alteras el orden natural y mientes sobre la popularidad de las cosas o pagas a otros para que mientan sobre la popularidad de las cosas, no te estás haciendo ningún favor.
Sí, convences a la gente de que ese artista es muy popular, le das una inyección a su popularidad, pero te engañas a ti mismo, a tus empleados, a tus compañeros y a todo el que está invirtiendo en ti y en tu negocio. Cuanto más se aleje la industria del entretenimiento de estas prácticas de mentir sobre los números, más músicos independientes evitarán inflar los suyos para conseguir un contrato discográfico y buscarán construir, en cambio, un negocio sólido, productos, clientes y una buena estrategia de marketing. Ese es el buen camino y espero que tú también lo creas así. Igual que me ha pasado a mí, tal vez has estado tentado alguna vez de probar esos servicios de streaming. Pero antes de que te gastes el dinero, déjame decirte por qué no deberías hacerlo todavía. Lo que la payola de la nueva era no puede hacer es garantizarte que esos streams son reales. Cuando revisas los términos y condiciones de estos promotores de música en Internet, por supuesto te dirán que sus streams son de verdad y que vienen de gente real, pero para ser honestos, he trabajado con uno o dos de estos sitios de Internet y he descubierto que sus streamings vienen de países como India o Rusia, que históricamente son puntos calientes de actividad bot. Ahí es cuando la payola de la nueva era deja de ser efectiva. Es una manera de inflar tus números artificialmente. Así que desde la superficie se va a ver todo genial. Pero cualquiera que quiera puede mirar en profundidad. 1 o 2 clics en el sitio web y puedes ver que el stream no viene de tus fans. Hay muchas oportunidades de crear una base de fans real y no solo una base de bots. Te voy a dar unos trucos ahora mismo. En lugar de gastarte el dinero en payola, deberías utilizar métodos reales de generar una base de fans. Actuaciones en directo, micrófonos abiertos, intentar colaborar con otros artistas en una canción, hacer una campaña efectiva de marketing, crear contenido online que esté relacionado con la música. Hay muchas cosas que puedes hacer para crecer. Y todo esto puedes hacerlo tú solo. La payola es corrupción cuando yo engaño al radioescucha y le digo, aquí está el disco de Chalío, que es extraordinario, encantador y está en los primeros lugares de popularidad. Para mí, ahí está la corrupción. ¿Sí? Y cuando yo digo, aquí está el disco que nos trajo Chalío y que este es un espacio pagado por Chalío para la presentación de su disco, en ese momento yo digo que ahí deja de ser corrupción y se vale como un negocio de radio. Sí, claro, sí, debería ser lo correcto como tú lo dices. Y cuando el artista paga, decir, esta es la propuesta del artista que nos la trajo para ustedes y que está pagando este espacio para que usted escuche este. Cuando pagas para inflar tus números, no solo ocultas la verdadera naturaleza de tu popularidad a tu audiencia, sino a ti mismo. No puedes hacer un seguimiento y medir tu progreso porque todo es una gran mentira. Así que pagar para que hablen de ti en un blog, o por reproducciones en YouTube, o por seguidores de Instagram son prácticas que hincharán tus números, pero no añadirán valor a lo que estás construyendo. Las compañías discográficas hacen esto todo el tiempo. Antes pagaban dinero a los pinchadiscos, literalmente, pero ahora ha tomado la forma de comprar listas de reproducción. En Spotify, ahora mismo, las compañías discográficas se están quedando con listas que antes eran independientes, no les cambian el nombre, no las están recentralizando, siguen usándolas como si estuvieran dirigidas independientemente, pero en realidad es la compañía discográfica diciéndote lo que ellos quieren que creas que es popular. No lo hacen solo las compañías discográficas, Spotify también comprando listas independientes y usándolas como si fueran de su propiedad. ¿Por qué? Por influencia. Spotify quiere más influencia sobre la gente que quiere formar parte de la plataforma. Si Spotify tiene toda la influencia, entonces tiene el poder en las negociaciones con las discográficas cuando tienen que volver a licenciar propiedades y el porcentaje de royalties. Spotify quiere mentir a la gente, las discográficas quieren mentir a la gente. Tú no deberías sumarte a esto y engañar a la gente. Es así como compañías de comunicación acaban hundiéndose cuando acaba viéndose que algo realmente no es tan popular. En estos días lo mismo pasa en la radio. Nada ha cambiado, no te van a poner en la radio a menos que estés con una gran discográfica. Sigue siendo igual hoy en día. No van a apoyar tu música en la radio durante un periodo prolongado de tiempo, en rotación o en listas, a menos que tengas el apoyo de una gran compañía detrás. Cuando uno lleva tráfico artificialmente a sus canciones o videos, esa audiencia o esos bots obviamente no van a ser gente a la que se le esté presentando tu música y que eventualmente puede gustarle y que busque más canciones de tu catálogo, sino que es un robot o una persona contratada que solo está dando clic por esa vez.
o muchas veces escuchando solo 30 segundos, que es el mínimo necesario para que se contabilice el stream. Y esa gente no piensa en regresar a buscar más música del artista ni a ver sus videos, y por supuesto mucho menos si es un bot. Eso daña en gran medida el algoritmo tanto de Spotify como de YouTube, porque son capaces de detectar cuando un usuario se engancha con la música, lo que se le llama el engagement, cuando se queda en el perfil del artista a buscar más canciones o incluso que está escuchando música compatible de otros artistas. Ese es el tráfico de calidad al que un artista debe aspirar. A la gente que aún no lo conoce, pero que lo puede descubrir en un momento en que el algoritmo lo recomiende, que lo ponga frente a sus ojos o sus oídos. Y justamente va a llegar o bien una persona que aunque ya conoce al artista, pues a lo mejor hace tiempo que no lo escuchaba, que no visitaba su perfil y ahora se entera que tiene una canción nueva o un álbum nuevo y regresa para escucharlo, porque le gusta, porque ya lo escuchó anteriormente y el algoritmo favorece esa visibilidad. Ese es el tipo de tráfico que eventualmente hace que un artista vaya escalando posiciones en el algoritmo y aparezca cada vez más recomendado a más usuarios. Si vosotros le cobráis a todos esos chavales que están empezando y le cobráis dinero por salir en el podcast o por hacerles una entrevista o por tener una review de su disco en vuestra página web y todo, y si estáis cobrando por todo eso y no le estáis indicando, no solo estáis haciendo algo un poco cuestionable, sino que estáis haciendo la misma mierda que hizo la radio y la televisión y que hizo la industria durante toda la vida, sino que encima estáis haciendo algo que no es legal. En el momento en que cobráis a alguien por hacerle radiodifusión, o que cobráis a alguien por hacerle una entrevista, o que cobráis a alguien por ponerle un post de Instagram, según la ley estáis legalmente obligados a indicarlo. Así que, a ver, yo entiendo por qué lo hacéis, porque al final es difícil financiarse y es difícil rentabilizar este tipo de proyectos, pero, en serio, no convirtáis la nueva manera de difusión musical en lo peor y en lo más asqueroso de la vieja difusión musical. Que los chavales que tengan éxito sea porque se lo están ganando, y porque lo están haciendo bien, y porque a la gente le gusta.